Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy les vengo a presentar la generación de los asientos automáticos de cierre. Para ello tendríamos que ingresar al periodo 2021 en la cual vamos a realizar el ejemplo del proceso de asiento de cierre. Previamente a la generación del asiento, pues que lo tenemos en el módulo de comprobantes, comprobantes automáticos, generación de asiento de cierre, lo que tenemos que tener en cuenta es verificar la configuración en el módulo de archivo en la cual pues tenemos las tablas de cierre, ¿no? Configuración de tablas de cierre. Una vez ingresada en esta ventana nos vamos a encontrar con los códigos del 1 al 17. Estos códigos vendrían a ser la cantidad de asientos de cierres que se van a generar. Cada uno de estos códigos contiene el detalle de las cuentas en las cuales van a estar consideradas dentro de cada uno de los asientos. En este caso, comenzando con el código o con el asiento número 1 que vendría a ser la cancelación de las cuentas de la clase 9. Y en el detalle podemos observar cuáles son las cuentas que van a comenzar a saldarse. En este caso, pues la clase 9 y la cuenta 79. No necesariamente tiene que tener un orden, como por ejemplo estamos viendo 1.92 por abajo, ¿no? No necesariamente tiene que estar ordenado, ¿no? Tienen que estar consideradas aquellas cuentas que tengan movimiento, ¿no? Quizás hay algunas cuentas que están consideradas en esta tabla, pero a pesar de eso, pues no tienen movimiento en el periodo. Pues no va a haber ningún problema porque va a detectar aquellas que tienen movimiento y las va a comenzar a realizar la operación que en este caso sería saldar cuenta. Luego pasamos al siguiente código que vendrían a ser, pues en este caso, desde el asiento número 2 hasta el asiento número 12, vendrían a ser operaciones de transferencia de saldo. En este caso, como por ejemplo lo tenemos en el asiento número 2, nos indica saldo de la cuenta 70 al 80, pero como podemos ver en el detalle, no solamente nos encontramos con la cuenta 70, también tenemos la 60, 61, 69, 74, 75, 71, 73. Todas estas cuentas no tienen su propio asiento de transferencia, como por ejemplo tiene la 63, la 62 y la 64, la 65 y 68. Esas cuentas, por ejemplo, sí tienen su propio asiento de transferencia de saldos, ¿no? Por eso que la estamos considerando en el asiento número 2. Y estas pues transfieren el saldo a la 80, luego viene una transferencia de saldo del 80 al 82 y de esa manera pues se tiene que realizar la verificación, ya que cuando se hace la implementación del sistema, esa tabla ya viene configurada, así que solo lo único que tenemos que tener en cuenta es hacer la verificación de que exista, que contenga el detalle por cada uno de los asientos de cierre que justamente estamos verificando ahora, ¿no? Entonces, de esa manera hacemos la verificación hasta el asiento número 12. Luego tenemos los dos siguientes asientos que vendría a ser provisión del impuesto a la renta y provisión de distribución de la renta neta que no tiene una configuración porque estos asientos se van a tener que generar de manera manual ya que son cálculos tributarios que tenemos que hacer fuera del sistema y emitir el asiento de manera manual mediante un comprobante de diario, ¿ya? No son asientos que se van a generar de manera automática. Así que esos asientos tener en consideración que lo vamos a hacer de manera manual y va a depender mucho en este caso si es que por ejemplo tenemos pérdida con respecto en el estado de resultados, ¿no? Pues no se generarían estos asientos de provisión del impuesto a la renta ni de la distribución. En el caso que sí tengamos de repente utilidades, pues sí tendríamos que generarlo, ¿no? Eh, Luego pasaríamos al asiento número 15 que vendría a ser la cancelación justamente de los asientos que hemos visto con las cuentas 87 y 88, pues de no tener movimientos, pues tampoco generaríamos este asiento, ¿no? Pero si sí tiene, por ejemplo, provisión del impuesto a la renta, sí se generaría como por ejemplo tenemos configurado en este caso en el asiento número 15, el transferir el saldo de la 88 a lo que es la cuenta 89. ¿No? Y por último tenemos lo que es la transferencia del resultado del ejercicio al resultado acumulado, ¿no? La transferencia del saldo de la 89 a la 59 y por último tenemos el asiento de saldar activo, pasivo y patrimonio. Todas las cuentas de balance tienen que estar consideradas dentro de este asiento, pues desde la 10
hasta la cuenta 59. Como menciono, quizás hay cuentas que no tienen saldo. Quizás por ahí encontramos una cuenta 11 que no ha tenido movimientos y está configurada. Pues no hay problema porque solo va a considerar aquellas cuentas que sí han tenido operaciones o registros contables, ¿ya? ¿Y por qué se consideran las cuentas solo a 2 dígitos? Porque de esta manera pues no vamos a tener inconveniente cuando se generen los asientos. El sistema busca los 2 primeros dígitos de las cuentas y comienza a detallar justamente por cada una de las cuentas que han tenido movimiento y comienza a considerarlas dentro del asiento. No hay necesidad de considerar al máximo dígito dentro del plan contable. Basta con solo los 2 primeros dígitos de la cuenta para que genere el asiento de cierre. ¿Ya? Esa es la manera de poder realizar la verificación en la tabla de cierre. Luego del paso de la verificación de las tablas de cierre, podemos ingresar a lo que es el módulo de comprobantes a generar el asiento automático de cierre. Ingresamos a comprobantes a generación de asiento de cierre. Cabe resaltar de que antes de generar el asiento de cierre, también tenemos que tener en cuenta los pasos previos a la generación del asiento de cierre, como lo habíamos visto en el video de la generación del asiento de apertura. Es importante tener en cuenta de que no existan, por ejemplo, comprobantes pendientes o descuadrados, el tema de la verificación de la validación también con el botón, en este caso en el estado de resultados o en el estado de situación financiera, ¿no? Que no encuentre inconsistencias, y verificar, por ejemplo, que los resultados, tanto el ganancias y pérdidas por función y por naturaleza, también bueno, en este caso pues para el tema de los asientos de cierre es importante tener en cuenta tanto cuentas de balance como cuentas de resultados, ¿no? Y también el tema de los procesos de los asientos automáticos de regularización y ajuste por diferencia de cambio, que también deben existir, ¿no? Entonces, previamente verificado eso, vamos a ingresar a la opción de generación de asiento de cierre. Entonces, en la parte superior nos indica de qué manera podemos generar el asiento de cierre. Tenemos 3 opciones. La primera nos indica un asiento en soles, o generamos un solo asiento en dólares, o tenemos la opción ya previamente marcada, que sería un asiento en soles y en dólares, que esa es la que vamos a utilizar. Solo vamos a generar un solo asiento por cada código, ¿no? Que en este caso son 17 asientos. Vamos a dejar marcada esa opción de un asiento en soles y en dólares. Luego tenemos ya la lista completa de todos los asientos que se van a generar, y en la parte inferior tenemos una opción para poder realizar una validación. En este caso nos indica que no se encontraron comprobantes sin finalizar. Como mencionaba, como paso previo preliminar es realizar esa verificación. La generación del asiento de cierre pues ya nos da esa facilidad también de poder detectar si es que por ahí existe algún comprobante pendiente o por ahí descuadrado que tendríamos que pues ingresar primero a realizar o a grabar o finalizar, mejor dicho, ese comprobante, ¿no? Y por último, pues tendríamos que generar el asiento. Ahora, antes de generar el asiento de cierre, pues tenemos que tener en cuenta también el asiento de apertura. En el video anterior también habíamos visto que existe una forma o un método de cómo generar el asiento de apertura sin asiento de cierre. Acá lo que podemos hacer es, vamos a hacer este proceso de generación de asiento de cierre considerando el asiento de apertura. Ahora lo que vamos a hacer es, para eso, si es que vamos a generar un asiento de apertura para el 2022 sería, en este caso, para este ejemplo, lo que vamos a hacer es desactivar la opción del asiento número 17. ¿Y por qué hacemos esto? Esto es porque cuando generemos el asiento de cierre va a comenzar a saldar a todas las cuentas, en este caso de resultados, desde la clase 9 pasando por las cuentas de resultados clase 7 y clase 6, y luego tenemos también la cancelación de la clase 8, pero lo que es cuentas de balance no los vamos a saldar porque justamente necesitamos los saldos de esas cuentas para el asiento de apertura, en este caso pues del periodo 2022. Así que no vamos a generar el asiento número 17. Vamos a generarlos desde el 1 hasta el 16. Y los asientos 3 y 14
pues esos asientos pueden estar marcados a pesar de que no tenga una configuración, porque como mencionaba son asientos que se tienen que generar de manera manual mediante un comprobante de diario. Lo pueden hacer con el subdiario 99 o lo pueden hacer con un subdiario, por ejemplo, 31, que es provisiones varias. No necesariamente quizás estos asientos se generan junto con la generación automática de cierre. Lo pueden hacer antes también, ¿no? Así esté marcada la opción de provisión del impuesto a la renta o provisión de distribución, pues no va a afectar en nada porque no tiene una configuración. Entonces lo que vamos a hacer es generar asiento. Ahí esperamos un momento a que generen los asientos y ya nos muestra el mensaje confirmando que se han generado correctamente. Le vamos a dar a aceptar, vamos al módulo de comprobantes a verificar en la parte de consulta con el filtro de subdiario 99. Le ponemos el filtro, le damos un enter y ahí tenemos todos los asientos de cierre generados, desde el número 1 hasta el número 16, ¿no? De esa manera tenemos los asientos de cierre. Ahora, ¿qué pasaría con el asiento número 17? Para ese asiento, pues vamos a tener que hacerlo al final cuando ya generemos el asiento de apertura, en este caso en el periodo 2022. Con la pestaña vamos a hacer el cambio de periodo, ingresamos al periodo 2022 y primero vamos a verificar que no existe el asiento de apertura. Ya en el video anterior habíamos generado el asiento de apertura en enero, ¿no? Acá por ejemplo tenemos el asiento de apertura con el comprobante 00, 01, 002. Lo que vamos a hacer es eliminarlo. En la parte inferior tenemos el botón de eliminar. Le vamos a poner acá este asiento de prueba y vamos a darle a aceptar. Eliminamos el asiento y cuando generemos el asiento de apertura, pues en este caso se generaría con el número 3. Si queremos que se genere con el número 1, pues acá lo que tenemos que hacer es ingresar a la configuración de numeración. Vamos a hacer un cambio y al asiento de apertura vamos a retornarle la numeración. Vamos a colocarle el número 0, ¿no? Y le vamos a dar un enter. De tal manera pues que cuando se genere el asiento de apertura ya generaría con el número 1, ¿no? Ya que cuando generamos el asiento de apertura pues no nos indica el número que se va a generar, es automático, ¿no? O no nos da una confirmación. Así que vamos una vez más a lo que es el módulo de comprobantes, comprobantes automáticos. Vamos a generar el asiento de apertura, pues esto ya lo habíamos visto en el video anterior, ¿no? Acá lo único que hacemos es darle clic en procesar, jala los saldos de las cuentas de balance del periodo 2021 diciembre y por último le vamos a dar generar asiento, siempre manteniendo en este caso la opción de un asiento en soles, considerando ambas monedas, ¿no? Esperamos un momento, ¿no? El proceso es rápido, le damos a aceptar y ahí se genera el asiento número 1, ¿no? De acuerdo a la modificación de la numeración que hemos realizado. Le damos cancelar, verificamos en comprobantes, consulta de comprobantes, vamos al mes de enero y el asiento de apertura en este caso nos muestra una situación de finalizado. Esta sería la segunda forma o el segundo método de generación del asiento de apertura, ¿no? El primero, como lo habíamos visto en el video anterior, es el asiento de apertura sin asientos de cierre, en la cual nos generaba el asiento de manera pendiente o generado para poder ingresar la última secuencia que sería pues la cuenta de resultado, que sería pues de utilidad o de pérdida, ¿no? Va a depender mucho en este caso de cómo veamos el importe, en este caso en el estado de el balance general o en el estado de situación financiera, ¿no? Esa diferencia pues tiene que coincidir justamente con el resultado del periodo anterior. Pero para este caso, cuando ya consideramos asientos de cierre, el asiento pues ya lo genera finalizado, cuadrado. Ya no tenemos que ingresar a modificar, podemos ingresar a hacer la consulta, ¿sí? ¿No? Para verificar que los importes coinciden tanto pues la columna de debe y el haber en soles y en dólares, ¿no? Y también podemos hacer también la auditoría, que en este caso vendría a ser el comparativo, ¿no? Para ver si es que existen diferencias o no entre los saldos de las cuentas de balance del 2021 de diciembre y de enero del 2022, ¿no? Vamos hasta el final y ahí, por ejemplo, no tenemos ninguna diferencia. Entonces, de esa manera generamos
el asiento de apertura, incluyendo los asientos de cierre. Ahora, por último, tendríamos que retornar al periodo 2021 a generar el último asiento de cierre, que sería el número 17. Así que vamos a comprobantes automáticos, generación de asiento de cierre, y acá ya tendríamos que marcar solamente el último asiento, que sería saldar activo, pasivo y patrimonio, y vamos a darle generar asientos, así, de esa manera. Generar asientos. Esperamos un momento, los asientos de cierre se generaron correctamente. Vamos a verificar en comprobantes, consulta de comprobantes, vamos a filtrar solo el subdiario 99, le vamos a dar un enter y acá ya tenemos todos los asientos de cierres, pues también considerando el último, que sería el saldar activo, pasivo y patrimonio. Entonces, para poder verificar que el asiento de cierre se haya generado correctamente, pues podemos hacer un análisis de los reportes de situación financiera o del estado de resultados también. En este caso, ¿cómo quedan los reportes o los estados financieros? Pues si nosotros hacemos la consulta, pues acá podemos ver que los importes están en cero, ¿no? La finalidad de los asientos de cierre es esa, ¿no? Dejar saldada todas las cuentas, en este caso cuentas de balance, tanto en soles como en dólares, nos debe mostrar el mismo resultado, en este caso el mismo importe, que sería cero, ¿no? Y luego, pues para lo que es los estados de ganancias y pérdidas, tanto por función por naturaleza, pasa lo mismo. Cuando lo mandamos a pantalla, pues vamos a ver en cero. Y también el estado de ganancias y pérdidas por naturaleza, también de la misma manera. Cuando emitimos el reporte de balance de comprobación, también la última columna de saldo final nos debe mostrar en cero. Vamos a lo que es balance de comprobación, lo mandamos a pantalla. Y ahí, por ejemplo, nos indica, ¿no? Nos indica las sumas del mayor, transferencias y estados de situación financiera, como el estado de resultados, pues todo nos queda en cero, de esa manera, ¿no? Todo nos queda en cero. Entonces, pues, eso quiere decir que el asiento de cierre ha sido generado de manera correcta. Ok, entonces, bueno, eso sería todo por el video de hoy. Muchas gracias por su atención.